¿cómo haces las patatas que utilizas para cocinar una tortilla? ¿Las cortas y las fríes como si fueran patatas fritas? Si lo haces así, en vez de una tortilla, parecen patatas fritas envueltas de huevo. ¿Y la cebolla? ¿También la fríes normal y corriente como cualquier otra cosa? Si quieres saber el secreto de cocinar estos ingredientes para una tortilla, quédate en este vídeo que verás lo fácil que es y el cambio de textura y sabor que notarás aplicando estos secretos en tu tortilla. Y además, al final os voy a dar un truco para que quede a vuestro gusto cuando ya tengáis la tortilla terminada. El corte de la patata es muy importante a la hora de hacer la tortilla. Tiene que quedar un corte fino. Para ello, en una medida normal de patata, la cortaremos en 4 partes y luego haremos cortes finitos, todos más o menos del mismo grosor, como podéis ver en las imágenes. La patata que lleva la tortilla tiene que ser una patata pochada, no frita. Si ponemos a la tortilla patata frita, esta no se deshace y vamos encontrando trozos de patata como si fueran tropezones. El secreto es que la patata esté blanda y bien repartida por toda la tortilla. No necesitas ser un experto para hacer una patata pochada, solo necesitas saber el truco. La diferencia que hay entre una patata frita y una pochada es simplemente la intensidad del fuego que se utiliza para cocinarlas. La patata frita tiene que quedar crujiente y tostada, por lo tanto se cocina a un fuego más alto que la patata pochada, ya que esta tiene que quedar blanda y sin tostar. Así que pondremos las patatas cortadas a una sartén con abundante aceite caliente, añadiremos sal y bajaremos la intensidad del fuego a un fuego medio-bajo. Dependerá de la cantidad de patata que queréis pochar que pase más tiempo o menos. En este caso han transcurrido unos 14 minutos. Observar la textura que tiene la patata, cómo se va deshaciendo, lo blanda que está. Y podéis ver que no está tostada. Esto es una patata pochada. Ya está lista para hacer la tortilla, pero hay que escurrirla. Hay que intentar retirar todo el aceite posible y esto se hace de una forma muy fácil, utilizando un escurridor. Si no escurrimos bien la patata, la tortilla nos quedará muy aceitosa. Así que, poniendo un cazo debajo del escurridor, tiraremos la patata en él para retirar el aceite sobrante. Perdonad que insista, pero fijaros en la textura que tiene la patata. Así es como tiene que quedar. De esta manera la tortilla nos quedará melosa y sin tropezones. Una vez el aceite se ha escurrido bien, ya tenemos la patata lista para hacer la tortilla. Preparamos los huevos que necesitaremos para hacer la tortilla. La cantidad de huevos dependerá de la cantidad de patatas que haya. En este caso hay bastante patata, por lo tanto necesitaremos bastantes huevos. Albert ha decidido poner 10 huevos. Se baten bien y antes de mezclarlos con la patata hay que poner sal. La cantidad de sal para 10 huevos os lo dirá Albert en persona. ¿Cómo saber la sal que ponemos en 10 huevos? Pues la verdad, ni idea. Cogemos y ponemos un poquito, ¿vale? Y ya está. Siempre que se cocina hay que hacerlo con alegría y Albert rebosa alegría y buen humor siempre que está cocinando. Ahora sí, llega el momento de juntar la patata con el huevo. Echamos el huevo. En este caso, al ser una tortilla grande, lo ponemos en una cazuela para poder mezclarlo todo bien. Es importante que quede todo bien mezclado antes de hacer la tortilla. No tengáis miedo si la patata se rompe. De hecho, es mejor que esté desmenuzada a tener trozos grandes. Es por eso que la hemos cocinado para que quedara blanda. Ahora que pienso, creo que nos olvidamos algo en la tortilla. Vamos a escuchar el audio original. ¿Falta algo aquí? ¿Sal? ¿La tortilla de qué era? ¡De cebolla! ¡Ah! ¡Ay, es verdad! ¡Nos falta la cebolla! Aquí tenemos cebolla pochada, especial para hacer tortillas y bocadillos. Para saber cómo hacerla, os dejo aquí un vídeo dedicado solo a cómo cocinar cebolla pochada. Ahora sí, mezclamos todo bien y procedemos a hacer la tortilla. Pero no os vayáis aún, queda desvelar el truco final para que la tortilla quede al punto que os gusta. Antes de cocinarla probamos la mezcla y rectificamos de sal si es necesario. Le falta un poco de sal.
Es por eso que siempre ante la duda poner menos sal, ya que agregar la sal siempre estamos a tiempo. Si la comida nos queda demasiado salada, ya no se puede arreglar. Ponemos toda la mezcla en la sartén con un poco de aceite. Esta tortilla es bastante grande y veremos cómo se apaña al ver para darle la vuelta. Tengo que admitir que yo dudaba que esta tortilla se pudiera hacer en esta sartén. Al ser una tortilla bastante gruesa y grande, hay que cocinarla a un fuego medio bajo, ya que si no lo hacemos así, nos quedará tostada por fuera pero cruda por dentro. Oye, cabe por pelos, fijaros. No, cabe aquí. Te puedo subir aquí. Sí, una tortilla con montaña. Puedo hacer el doble de esta tortilla aquí en esta paella. Anda, exagerado. Dejadme en los comentarios si creéis que Albert exagera cuando dice que puede hacer el doble de cantidad de esta tortilla. Para evitar que se nos pegue, hay que cocinarla en una buena sartén e ir pasando algo por los bordes para que no se quede pegada, ya que en esta zona no hay aceite. Si la vamos meneando un poco, como veis en las imágenes, menos probabilidades hay en que se pegue. Normalmente Albert da la vuelta a la tortilla sin necesidad de un plato, haciéndolas voltear en el aire, pero en este caso la tortilla es muy grande, la sartén pesa mucho y si lo hace así puede ser que nos quedemos sin tortilla, así que fue a lo seguro. Utilizamos un plato que cubra toda la sartén. El secreto para que no se nos caiga la tortilla al suelo es darle la vuelta rápido y procurar que el plato nos quede recto sin ninguna inclinación después de darle la vuelta. Podéis ver que aun siendo una tortilla muy grande ha salido bastante bien, pero ahora hay que volverla a poner en la sartén para que se cocine del otro lado. ¡Que no cabe! Un momento, dame tiempo. Albert lo ha tenido que hacer con cuidado, ya que la tortilla parecía resistirse a entrar toda en la sartén, pero tengo que admitir que lo consigue. Mantenemos el fuego al mínimo. Si son tortillas pequeñas, son más fáciles de darle la vuelta y de cocinar. Pero si son muy grandes y gruesas como esta, hay que asegurarse de que queden bien hechas, sobre todo por el centro. El truco para saber si el centro de la tortilla está cocinado es tocándola con los dedos. De esta manera notaréis si está blanda o dura. Si aún está blanda es porque aún le falta hacerse. Os voy a desvelar otro truco para que la tortilla se haga bien por dentro. Agarramos un tenedor y pinchamos con él toda la tortilla. Los agujeros que hagamos será por donde salga el vapor y esto provocará que se pueda cocinar bien por dentro. Damos la vuelta y repetimos la misma operación. Volvemos a pinchar la tortilla por este lado. Y ahora solo es cuestión de ir dando la vuelta para evitar que se queme por fuera. En cuanto notemos que el centro ya está duro, eso nos indicará que la tortilla ya está cocinada. Acordaros que cada vez que le deis la vuelta tenéis que volver a pinchar la tortilla con un tenedor. Aún así, con todo lo que hemos hecho para que quede bien cocinada, puede ser que en tortillas muy grandes siempre quede un poco cruda del centro. Hay personas que les gusta así, pero a los que no les gusta encontrar huevos sin cocinar, aquí viene el truco final. Meter en el microondas la tortilla hasta que veáis que no queda huevo sin cocinar. Y aquí tenéis la diferencia entre el antes y el después del microondas. Darle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros para más recetas y tutoriales.